Bueno, buenas noches. Estamos una vez más, un nuevo año de Escuela Sobrenatural. Estoy realmente expectante Buenas de lo noches. que Dios va a hacer en medio nuestro. La verdad, tenemos tanta expectativa realmente de lo que Dios va a hacer en medio nuestro, así que qué bueno que se hayan conectado ahí. Yo estoy viendo más o menos a cerca de 100 personas y va subiendo la cantidad de gente que se conecta para empezar este segundo año. Había inscriptos cerca de 200 personas, así que estamos felices por la cantidad de los que se han sumado, así que ahí espero empiecen a saludarse en el chat y empiecen a decir acá estoy, acá estoy, acá estoy, ya me conecté, así que felicitarlos realmente por estar ahí del otro lado, por tener deseos de buscar más de Dios, por tener ganas de encontrar y de aprender más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para saber cómo aplicarlo después, cómo usarlo en el día a día. Así que, bueno, bendiciones ahí, Fede, Cintia, Natalia, Rosario, Adelia, buenas noches. Con mucha esperanza y alegría por la escuela, dice Adelia. Sí, estamos todos, Adelia, de la misma manera. Buenas tardes, Gonzalo, dice Solange. Bienvenidos a todos. Graciela Fender, Belu Bogado, Romina Fernández, Angie Betty o Lucio, estás ahí también. Bienvenida, Claudia Becherman. Bueno, qué lindo que estén ahí todos conectados. Se va sumando la cantidad de gente y esto es una maravilla. Bueno, aquí estamos. Segundo año de la escuela sobrenatural. Una expectativa, como decía al arranque mismo, enorme, enorme, enorme. Tenemos muchos deseos de ver todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida en todo este año, ¿no? De lo que vamos a ir aprendiendo. Hoy tenemos dos materias espectaculares, o este mes tenemos dos materias espectaculares y van a ir viendo cómo se van a ir encadenando y cómo Dios nos va a ir equipando para en definitiva afectar a cada lugar donde nos toca estar, donde estamos a diario. Y este es el sentido principal de lo que hacemos. Bueno, gran expectativa también, dice Alex, con mucha expectativa. Silvia Cortinas, Violeta Reyes, bendiciones a todos, buenas tardes, bendiciones, dice Ramiro, Nadia, Nidia, Sara Sierra, bueno, hay un montón que se me pasaron. Bendiciones, Escuela Sobrenatural, dice Isabel Álvarez, Rosario Vera también, Josué Petruzzi, hola, Sara Sierra, buenas tardes, feliz de continuar con el segundo año. Estamos realmente expectantes de este año. No me sale otra palabra que expectativa, porque esta es el sentimiento que tenía durante todo este día, pensando en que a esta hora ya empezábamos nuevamente y la expectativa también por los LAMA que vienen después, y los laboratorios y todo ese trabajo que vamos a hacer juntos para poner en práctica. Este año lo decíamos el martes pasado cuando hicimos el arranque de la escuela ahí en Independencia, decíamos que tenemos planificado hacer salidas, salir a bendecir al barrio, juntarnos en la iglesia y salir a bendecir alrededor, hacer acciones que tengan que ver con poner en práctica todo lo que aprendemos. Obviamente dependemos un poco de cómo se desarrolle el tema de la pandemia y de esta tan mentada y mencionada segunda ola en la que estamos, así que estamos ahí de la misma manera creyendo que como quedaron abiertos los cultos los domingos, de la misma manera vamos a poder desarrollar todo el programa así como lo soñamos, como Dios lo puso en nuestro corazón para todo este año. Bien, bendecido, dice Seas Gonza, Diana Decker, Marisa Rivera también. Belén, saluda, hola, lindo estar juntos otra vez. Roberto Vargas también, buenas noches hermanos, una bendición encontrarnos en el segundo año. Hola a todos, dice Juanse. Muy bien, Lorena dice hola. Bueno, le estaba saludando, no, Gillo la está saludando Lorena. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo que hayas estado, Gillo, en el programa anterior ahí compartiendo. No sabía que estabas y que te tocaba, así que qué lindo también. Bendiciones. Bueno, estemos ahí, síganse saludando en el chat, solamente como para hacer una especie de repaso y de recordatorio, ¿no? De por qué esto es una escuela, porque y una escuela de ministerio, ¿no? Como se llama, escuela de ministerio sobrenatural. El sentido de esto es que vamos a aprender cosas,
pero que tenemos que estar preparados para aprender, por lo cual lo que digo es, y supongo que ustedes que ya son de segundo año, son los avanzados, deben tener ahí ya su anotador preparado para tomar nota de toda la enseñanza, para anotar en los bosquejos que recibieron. Así que si no te anotaste en la escuela, anotate, porque es importante para recibir material y demás. Y es de ministerio porque vamos a aprender una serie de conceptos, de verdades, pero la intención última de todo esto es que cada uno de nosotros tengamos las capacidades, las herramientas suficientes para ministrar a otros. ¿Sí? Esto es teórico y es práctico también. ¿Sí? La idea es ministrar. Por eso hacemos los lama a posteriori, porque la idea es poner en práctica todo lo que aprendemos, no es solamente dejarlo así en una teoría, engrosarnos, engordarnos nosotros y aprender un montón de cosas nuevas solamente, sino que esa nos transforme a cada uno de nosotros y como consecuencia seamos agentes de transformación a donde quiera que estemos. Ese es el sentido principal, por eso es una escuela, por eso es una escuela de ministerio. Y es sobrenatural porque lo que estamos queriendo aprender es a movernos en la naturalidad de Dios, ¿no? En lo que es natural para Dios. Lo sobrenatural para Dios es absolutamente natural. Así que ahí es donde nos queremos mover, en ese medio, en ese fluir de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y por eso estamos metidos cada uno de nosotros en una escuela de ministerio sobrenatural. Para aprender, sí, para ministrar con todo lo que aprendemos, para bendecir a otros, a los que tenemos a nuestro alrededor, a los que están ahí, en donde quiera que nos movemos, en nuestro trabajo, en el estudio, en ambas cosas, donde quiera que estés, el desafío que Dios plantea para cada uno de nosotros es salir a ministrar con todo lo que recibimos. Por eso yo pensaba, cuando pensaba en la escuela de hoy, en el arranque de hoy, ¿sí? de estar todos juntos, vino a mi mente un versículo ahí en Hechos, en el capítulo 10 de Hechos, el versículo 38. ¿Sí? Les pongo un poquito de contexto. Estaba Pedro, había sido enviado a la casa de Cornelio, ¿sí? ¿Se acuerdan? El lienzo, mata y come, toda esa situación. Y Cornelio le estaba diciendo a Pedro, que había aparecido un ángel que le había dicho que tenía que mandar a buscarlo y ahí estaba, ¿no? Y la expectativa y el deseo que tenía Cornelio y Pedro empieza a predicarles, ¿no? Y empieza a decirles y a contarles de Jesús. Y ahí está, en ese contexto está el versículo 38 del capítulo 10 de Hechos, que quiero leerlo, que dice, cómo Dios, y ustedes saben, le dice Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y sentí que este iba a ser una especie de versículo lema para cada uno de nosotros, para la escuela en este año, porque lo que está marcando es este sentido, ¿no? De teórico práctico, un sentido teórico práctico que lo que hace es marcarnos y mostrarnos en definitiva que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo plenamente con un solo propósito: liberar, hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Este es el sentido. Para eso estamos en una escuela sobrenatural. Por eso venimos a ser llenados, a recibir más del Espíritu Santo, más revelación del Espíritu Santo, más enseñanza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer bienes donde quiera que estemos, para ser instrumentos de sanidad, de salvación para todos, absolutamente todos los oprimidos por el diablo. Así que registren este versículo, registren Hechos 10:38 para recordarlo, para tenerlo presente durante este año, porque el sentido es salir llenos del Espíritu Santo para hacer bienes y para ser instrumentos de sanidad y libertad para todos los oprimidos del diablo. Así que, habiendo hecho esta introducción, no quiero ocupar más tiempo, saludo a algunos más, Adriana Barbieri, Ceci Dávila, bueno, Betty saluda a otros, el pastor Carlos Sardachuk, ahí, bienvenido hermano, lo bendecimos, Neda Figueroa, buenas noches queridos hermanos, feliz de estar de vuelta, Graciela Viale, hola Grace, ¿cómo estás? Bienvenida.
Graciela Pereira, Jano, ¿qué haces, Jano? ¿Cómo estás? Bienvenido, querido, qué lindo tenerte ahí también. Y ahí puso el versículo Hechos 10:38 para tenerlo presente, para tenerlo en nuestros corazones y para saber que Dios quiere, así como lo hizo con Jesús, llenarnos con su Espíritu Santo para que salgamos a hacer bienes y bendecir y ser instrumentos, decía, de sanidad y de libertad para todos, absolutamente todos los oprimidos por el diablo. Bueno, los bendigo, oramos, entregamos este tiempo y ya vamos directamente a las clases. Dios, nos ponemos en tus manos. Señor, anhelamos, deseamos, nuestro corazón está deseando más de ti, Señor. Queremos más, cueste lo que cueste, Señor. Queremos más de ti. Por eso es que estamos de este lado, del lado de la pantalla, frente a la pantalla, buscando revelación, entendimiento, comprensión, llamado de tu parte, desafío de tu parte, Dios. Bendigo a cada uno de los alumnos que comienzan hoy la escuela. En el nombre de Jesús los bendigo para que les des capacidades sobrenaturales de entendimiento, sabiduría para comprender, Señor, y poder aplicar cada una de las cosas aprendidas. Bendigo de manera especial también a los que van a estar después empezando el primer año. Bendigo de manera especial a los tutores que van a guiar a esa gente a buscar, a poner en práctica todo lo que aprendan también, Señor, a cada uno de esos hermanos en el primer año también, y a todos los que vamos a estar conduciendo y participando, Señor, del Lama también del segundo año. Danos sabiduría, repito, Señor, para poner en práctica todo lo aprendido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a la primera enseñanza, don de lenguas, con el pastor Carlos, y después Matías nos va a dar la primera clase de ayuno y oración. Dios los bendiga. Hola, hola, Dios te bendiga mucho. Bienvenidos a todos a la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Este año tenemos 2 niveles, ahora de 19 a 20, 30 horas. Tenemos primeramente las materias para los alumnos de segundo año, es decir, aquellos que el año pasado pudieron cursar las materias que dimos aquí en la escuela. Y luego a las 20, 30, los alumnos de segundo año siguen por Zoom en el laboratorio Lama, laboratorio de aplicación, ministración y activación de lo aprendido. Y los que quieren empezar las materias de primer año, 20, 30, sigan conectados acá al canal de YouTube, que van a poder tomar las materias que compartimos el año pasado. En este segundo año, la primera de las materias, la que yo voy a estar dando, se llama Don de Lenguas. Cuando termino mi clase, como siempre tenemos un pequeño break en donde nuestros directores nos hacen un resumen de lo aprendido, y luego viene la segunda materia de este mes. Son materias de 3 clases las que vamos a dar este mes. La que yo voy a compartir ahora, Don de Lenguas, serán 3 clases a través de las cuales estamos introduciendo el tema del don de lenguas para que vos tengas el fundamento bíblico y también herramientas prácticas para poder ejercerlo adecuadamente o para poder procurarlo en el caso de que todavía vos no tengas este don. Empiezo la clase de hoy con una introducción global. Hablar en lenguas, bueno, para una mente hiper mega racionalista esto no encaja mucho en nuestro tiempo y en nuestra mente. Pensamos que son expresiones para otra época, para una era precientífica
para una cosmovisión más animista de algunos pueblos más primitivos. Y lo mismo sucede con los otros dones y manifestaciones espirituales que tienen una fuerte connotación sobrenatural, como por ejemplo profecías, sanidades, discernimiento de espíritus, milagros. Y lamentablemente algunos pretenden despojar a la palabra de Dios de todo lo sobrenatural en cuanto a su vivencia hoy en día y cuestionan la vigencia de esos dones para que los viva la Iglesia en la actualidad. Así que quiero, antes de entrar específicamente en el don de lenguas, introducir esta materia explicando por qué creemos que esos dones y esas manifestaciones del Espíritu Santo que tienen un fuerte componente sobrenatural siguen vigentes, y no solo siguen vigentes, sino que están a disposición plena de la Iglesia hoy para su uso. Los dones que hemos mencionado y otras señales y dones del Espíritu Santo eran de uso corriente, de práctica normal, natural en la iglesia primitiva. Eso en el registro bíblico es claro, no hace falta ser un experto en la palabra de Dios para darnos cuenta que el registro bíblico de esos dones y de su uso es bien evidente en la palabra de Dios. Cuando Pablo tiene que hacer un listado de los dones, los 9 que menciona allí en primera carta a los Corintios capítulo 12, tienen un fuerte componente sobrenatural. Leamos versículo 4 y también algunos versículos siguientes. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pasamos al versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta lista comprende lo que los maestros de la Biblia llaman comúnmente los 9 dones del Espíritu Santo, algún otro lo clasifica como los 10 dones del Espíritu Santo. En el orden de la lista, tal y como se traduce en esta versión Reina Valera, son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de curación o de sanidad, don de hacer milagros, profecía, discernimientos de espíritus, diversos tipos de lengua y la interpretación de las lenguas. Ahora, la pregunta es, ¿debemos esperar que tales dones se manifiesten en nuestras iglesias hoy en día? Y aquí, frente a esta pregunta, frente al hecho del registro bíblico, no hay discusión porque es algo objetivo, está en el texto. Pero frente a la pregunta si estos dones son vigentes para nuestras iglesias hoy en día, las respuestas de los cristianos no son las mismas. La mayoría de los cristianos hoy en día sí afirman que siguen vigentes y que se manifiestan en las vidas y en los ministerios en su plenitud como en la iglesia primitiva. Otros, un grupo más pequeño, más minoritario, creen que no y pretenden limpiar el texto bíblico de toda referencia a lo sobrenatural. Ahora, la pregunta que podríamos seguir haciéndonos es ¿cuál de las dos posturas es la correcta? Digamos en sentido global que la experiencia y las creencias de cualquier ser humano por sí mismas no establecen la doctrina. Tampoco es definitorio que en un grupo haya más y en otro grupo sea un grupo minoritario los que sostienen alguna cuestión como para determinar que una cosa sea verdad o no. No es que la verdad es por mayoría.
Entonces, ¿cuál es nuestra regla de fe y práctica para saber quién dice lo correcto? Bueno, ya sabemos, esa es prerrogativa exclusiva de la Biblia. Y cuando vamos a la Biblia, no solo encontramos que esos dones funcionaban plenamente en la iglesia primitiva, sino que la Biblia nos habla de la validez permanente, continua de estos dones y de la expectativa de Dios acerca de que nosotros también hoy en día usemos los diversos dones del Espíritu para cumplir nuestro propósito en la tierra. Así que en esta introducción vamos a estar viendo cuáles son las razones bíblicas para afirmar la vigencia de todos estos dones, entre los cuales está, por supuesto, el don de lenguas. En primer lugar, los dones del Espíritu son vigentes porque forma parte de la Gran Comisión, y el don de lenguas forma parte de la Gran Comisión. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18 se nos dice: Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos versículos, juntos con los que aparecen en Mateo 28, versículos 18 al 20, se conocen como la Gran Comisión, la misión de la iglesia, el envío del Señor a sus discípulos en misión. Estas palabras de Jesús hacen bastante evidente que la Gran Comisión está destinada a la iglesia de todos los tiempos. La Gran Comisión no se terminó ni en el primer siglo, ni cuando cerró el canon bíblico, ni cuando murieron los apóstoles originales. Esa Gran Comisión sigue para la iglesia de todos los tiempos. Y Jesús en la Gran Comisión dijo que comisionaba a la iglesia a ir por todo el mundo con el Evangelio, versículo 15. Todavía estamos en el proceso de cumplir ese mandato aún hoy en el siglo XXI, así que el mandato sigue vigente. En segundo lugar, Jesús encargó a la iglesia predicar la buena noticia, la buena nueva a toda criatura. Esto también lo estamos cumpliendo porque ese mandato sigue vigente. Los destinatarios de la Gran Comisión que crean serán salvos y son, además de salvos, comisionados. Los enviados a la Gran Comisión, el envío de la Gran Comisión es para todo aquel que cree, versículo 16. Es decir, la comisión de predicar la palabra es para todo creyente. Así que hoy en día cualquiera que cree no solo es salvado, sino que es enviado, es comisionado a cumplir la misión. Eso sigue vigente. De la misma manera, las señales sobrenaturales, incluyendo las lenguas, la expulsión de demonios, la curación de enfermos, que nos fueron prometidas para acompañar la Gran Comisión, siguen vigentes. Es decir, el Evangelio predicado a toda criatura en todo el mundo para que todo el que crea, ¿sí?, sea a su vez enviado a predicar. Todo eso acompañado de los dones sobrenaturales de Dios. En resumen, la Gran Comisión a lo largo de los siglos, desde la muerte y resurrección de Jesucristo, implica la predicación del Evangelio de Jesús acompañada de la confirmación de Dios con manifestaciones sobrenaturales. Y el propio pasaje nos lo confirma. Dice Marcos 16, 19, 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, con lo que Jesús dijo que seguirían a los que creen. Entre ellos hablarán lenguas.
Pero ahora vayamos a la Gran Comisión, pero en la versión del Evangelio de Mateo. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el registro de Mateo de la misma gran comisión que acabamos de ver en Marcos. En consonancia con el relato de Marcos, vemos que debemos enseñarle a los discípulos a obedecer todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Y eso obviamente incluye sus mandatos de sanar a los enfermos, de expulsar a los demonios. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por lo tanto, toda la comisión, todos los dones, todas las señales siguen vigentes. Es de vital importancia que nosotros, los cristianos de hoy, entendamos que la intención de Jesús era que la gran comisión se llevara a cabo a lo largo de toda la historia de la Iglesia y como Él la estableció originalmente, es decir, respaldada, acompañada de señales sobrenaturales que la acompañaran. Lamentablemente, durante alguna parte de la historia, la Iglesia se ha contentado con tratar de llegar al mundo solo con la palabra predicada, violando así, reduciendo de esta manera la comisión del Señor y violando la gran declaración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Por eso nosotros no podemos, no debemos separar la proclamación de la palabra del obrar del Espíritu Santo a través de sus dones y a través de su acción sobrenatural. En segundo lugar, la primera razón es que forma parte de la gran comisión y eso sigue vigente. La segunda razón por la que el don de lenguas y los demás dones y manifestaciones sobrenaturales siguen vigentes es porque se nos promete que ninguno de los dones nos van a faltar hasta la venida del Señor. Como ya vimos, encontramos un listado de esos dones espirituales en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, 7 y 11. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero termina diciendo, pero todas las cosas o todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta lista no es excluyente, es decir, puede haber otros dones, pero al menos se nos mencionan estos 9. Entre aquellos que en esta discusión sobre si los dones siguen vigentes o no, son los cuestionados por el grupo minoritario de la Iglesia hoy en día, están dones como la palabra de ciencia, los dones de sanidad, el hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus y aquellos que tienen que ver con esta materia, que son los dones de lengua e interpretación de lenguas. Es decir, todos esos dones que tienen una fuerte connotación de lo sobrenatural, ¿sí?, son cuestionados por el grupo más minoritario en la Iglesia hoy en día, pero
que creen que esos dones no tienen vigencia. Y en el comienzo de la primera carta a los Corintios, ya Pablo se anticipa a la cuestión de la vigencia de dichos dones cuando nos dice en el capítulo 1, versículos 7 y 8, por lo tanto, no os falta ningún don espiritual mientras esperáis ansiosamente que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá fuertes hasta el final para que seáis irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo abre esta misma epístola, la primera carta a los Corintios, asegurándoles que no les faltarán dones espirituales ninguno hasta el final, hasta que el Señor venga. Al contrario de lo que se enseña en estos pequeños círculos de hoy en día, contrarios a la vigencia de los dones, a la iglesia primitiva se le prometió que hasta el final, hasta la venida del Señor Jesucristo, no les faltaría ningún don espiritual. Y lo mismo que les escribió a los tesalonicenses, les dice a los corintios en esta primera epístola. En el capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, y mi palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que hoy como entonces es de vital importancia que nuestra predicación del Evangelio vaya acompañada de una demostración del poder del Espíritu. Tales demostraciones en el ministerio de Pablo incluían curaciones, milagros, sanidades, junto con otros dones del Espíritu. Este principio se sigue aplicando hoy en día, es decir, la fe de los que conducimos a Jesucristo no debe descansar en la habilidad y la sabiduría de nuestras palabras, sino en la palabra de Dios confirmada con genuinas manifestaciones del poder del Espíritu. En otras palabras, los dones sobrenaturales del Espíritu Santo proporcionan a los cristianos de toda la historia de la Iglesia hasta el día de hoy, de cada siglo, un poderoso testimonio de la realidad del Evangelio que predicamos. La tercera razón por la cual estos dones, y en particular el de lenguas, siguen vigentes, es porque Jesús lo prometió. Jesús dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús prometió que los creyentes, todos los creyentes, no solo los apóstoles, podrán hacer las obras que Él hizo e incluso mayores, porque Él había vuelto al Padre y nos había dejado su Santo Espíritu. Los discípulos de Cristo en la iglesia primitiva hicieron efectivamente las obras que Él había hecho. Sanaron a los enfermos, resucitaron a los muertos, limpiaron a los leprosos, expulsaron a los demonios, hablaron nuevas lenguas y mucho más. Pero notá que la promesa de Jesús no era solo para los discípulos de esa primera generación, sino para cualquier persona que tuviera fe en Él a lo largo de toda la historia. Si vos tenés fe en Jesús, entonces en su nombre Dios quiere que vos sanes a los enfermos, eches fuera demonios, etcétera, etcétera. Así que Jesús prometió que obras sobrenaturales ocurrirían con su iglesia siempre. La cuarta razón por la que los dones y las manifestaciones del Espíritu siguen vigentes es porque la palabra de Dios explícitamente dice que los dones no se revocan. Así lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Los dones de Dios son irrevocables. Te lo leo en la Biblia amplificada, dice así: porque los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Él nunca los retira una vez que son dados. La paráfrasis en inglés de Message dice: los dones de Dios y el llamado de Dios están en plena garantía. Nunca se cancelan, nunca se rescinden. La Biblia nos está asegurando que los dones del Espíritu nunca serán revocados, nunca serán retirados una vez que nos han sido dados. Así que siguen vigentes. La quinta razón por la que los dones, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo son para el día de hoy es porque Dios no cambia. En el primer siglo Dios confirmó que el Evangelio predicado por la Iglesia era respaldado con su poder sobrenatural. En Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y lo mismo que hizo en el primer siglo, lo sigue haciendo hoy, porque Dios no cambia. Mirá cómo lo dice el apóstol Santiago, allí en el capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el Padre que no cambia, que no experimenta mudanza, cambio. Incluso en su entrega de dones espirituales, Él no cambia. Él sigue confirmando hoy en día con su obrar sobrenatural nuestra predicación del Evangelio. Porque como también dice la epístola a los Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Jesús ministró con poder señales, maravillas y milagros en el primer siglo. Y la Biblia registra claramente que Él dio poder a la iglesia, le delegó poder a la iglesia primitiva para ministrar con manifestaciones y dones sobrenaturales. Pues bien, Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Jesús no ha cambiado. Al igual que en la iglesia primitiva, hoy Él da poder a sus seguidores para ministrar con el poder y los dones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo ve una desviación humanista en la iglesia de Galacia y los corrige fuertemente. Mirá allí en Gálatas capítulo 3, versículo 3, les dice muy duramente, ¿no? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Jesús comenzó su iglesia en el poder del Espíritu Santo y Él llevará a su iglesia a la madurez y a la consumación en el mismo poder del Espíritu Santo, no por la carne. La iglesia primitiva nació del Espíritu y fue llena del Espíritu. Ellos ministraron en el poder del Espíritu y manifestaron los dones sobrenaturales del Espíritu. La iglesia nace hablando en lenguas, Hechos capítulo 2. Pero como Pablo señala anteriormente, incluso en el primer siglo comenzó un alejamiento de vivir y ministrar en el Espíritu para vivir y ministrar en la carne, es decir, por los esfuerzos humanos, por las habilidades humanas. Algunos segmentos del cristianismo en nuestros días han cometido este mismo error, es decir, creer que el esfuerzo humano puede cumplir con éxito la gran comisión de Cristo. Para corregir este error, Pablo los llamó a recordar sus comienzos por el Espíritu. Y ese es también mi deseo en esta introducción a esta materia, llamar a la iglesia del Señor a sus orígenes, cuando la palabra de Dios era predicada y confirmada en el poder del Espíritu, con señales, maravillas, milagros y dones del Espíritu Santo. La sexta razón por la que dones, manifestaciones siguen vigentes, son para la iglesia hoy, es porque
se nos asegura que crecerán. Se nos asegura que crecerán. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 12, encontramos allí un párrafo de la Escritura que muchas veces es mal interpretado. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta porción de la Escritura ha sido usada por algunos supuestamente para probar que los dones del Espíritu cesaron en algún momento arbitrario, hace mucho tiempo, en algún momento que a ellos se les ocurrió que cesaron. Algunos dicen cuando se murió el último de los 12 apóstoles, otros dicen cuando se cerró el canon bíblico, es decir, cuando la Iglesia bajo la guía del Espíritu determinó qué libros eran parte de la Biblia, qué libros eran palabra de Dios y cuáles no, ¿sí? Arbitrariamente fijan eso que no encuentra ningún asidero textual en la Biblia. De hecho, estos versículos demuestran exactamente lo contrario. Están entre las referencias más fuertes del Nuevo Testamento acerca de la validez continua de los dones del Espíritu. Se nos afirma que las profecías, las lenguas y el conocimiento se acabarán, cesarán. Estos versículos lo declaran claramente, pero la pregunta relevante es ¿cuándo y en qué sentido cesarán, acabarán? Las respuestas son claras simplemente leyendo el texto. Dice que eso ocurrirá cuando venga lo perfecto. El estado de lo perfecto será cuando Jesús venga a buscarnos en su segunda venida, no antes. Han pasado 20 siglos, 21 siglos de su ascensión y lo perfecto todavía no ha llegado, porque la Biblia promete que lo perfecto ocurrirá cuando Cristo vuelva. La perfección viene a nosotros en su segunda venida, cuando lo veamos, como también dice el versículo 12, cara a cara. No hay duda de que habla de su segunda venida. Entonces, cuando veamos al perfecto cara a cara, las profecías se acabarán, las lenguas cesarán y el conocimiento desaparecerá. No en el primer siglo, cuando el Señor vuelva. Ahora, ¿en qué sentido cesarán, se acabarán, desaparecerán? El versículo 12 es claro. Cuando habla del conocimiento, dice que nuestro conocimiento ahora es parcial, pero cuando el Señor vuelva será perfecto, será un conocimiento equivalente al conocimiento que Dios tiene de mí. Tanto las profecías, las lenguas, el conocimiento presente son hoy en día parciales. Profecías, en parte sabemos y en parte profetizamos, dice la Biblia. Las lenguas, aun cuando haya alguien que interprete, no deja de ser para nosotros una lengua cuya comprensión es parcial, es limitada. Y el conocimiento es parcial. Cuando se nos habla del conocimiento, se nos dice que el que hoy tenemos desaparecerá. Pero no porque no vayamos a tener conocimiento, no porque se nos ponga la mente en blanco cuando el Señor venga, sino porque pasaremos, cesará el conocimiento parcial que hoy tenemos y pasaremos a un conocimiento completo como el que Dios tiene de nosotros. Mi conocimiento ahora es imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Lo que es en parte, lo que es parcial, lenguas, profecías, conocimiento, se acabará para dejar de ser en parte y ser en plenitud.
el apóstol Pablo, como leímos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 al 8, dice: por lo tanto, no os falta ningún don espiritual mientras esperáis ansiosamente que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá fuertes hasta el final, para que seáis irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ningún don faltará hasta que Él vuelva, hasta que lo perfecto, hasta que lo veamos cara a cara. Concluyamos con esta escritura que examinamos antes. Pablo escribió a esta iglesia de Corinto sobre los dones del Espíritu Santo, allí en el capítulo 12, mostró en el capítulo 13 cómo continuarían durante la vida de la iglesia en la tierra en su estado parcial e incompleto, y luego serían llevados a la plenitud en la segunda venida de Cristo, como todo en nuestra vida que será llevado a la perfección y a la plenitud. Y Pablo animó a los creyentes a mantenerse fuertes hasta el fin usando los dones del Espíritu. Y esa es mi palabra final en esta primera clase de la materia dones de lenguas. Esta es mi palabra final de estímulo para tu vida, querido discípulo, querida discípula. No solo no uses la tijera para cortar de la Biblia todo lo que se menciona allí y que tiene carácter sobrenatural. Por favor, no hagas nunca eso. Será como pelar una cebolla pretendiendo sacar capa tras capa. El resultado es que te vas a quedar sin nada del Evangelio, porque todo allí es sobrenatural, y como te va a ocurrir con la cebolla, terminarás llorando. Todo el Evangelio es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sobrenatural. La salvación es sobrenatural. La sanidad es sobrenatural. Los milagros son sobrenaturales. La llenura del Espíritu es sobrenatural. Todo. La recepción de la palabra de Dios, de la Biblia, es sobrenatural. A lo largo de miles de años, Dios inspirando a diferentes personas en distintas culturas para traerte la palabra que todos los días bendice tu corazón. Todo es sobrenatural. Pero no solo no tijeretees la Biblia, no arranques las páginas de la Biblia, lo sobrenatural, porque te vas a quedar sin páginas, sino que por el contrario, cree más que nunca en el mover poderoso del Espíritu, en la acción sobrenatural y en los dones del Espíritu, sus señales, su mover. Ten expectativa de la sobrenaturalidad en tu vida. Cada mañana despertate con expectativa de que Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida, y apropiate de los dones que Él te da para servirle con poder en tu vida cotidiana. Predica la palabra de Dios a todos, con tu testimonio y con tus hechos, y espera que el Dios que no cambia, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, haga lo mismo que hizo con la iglesia primitiva. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. Lo adaptamos a nosotros. Testificando Dios juntamente con nosotros. Los alumnos de la Escuela de Ministerio Sobrenatural, mientras los alumnos de la Escuela de Ministerio Sobrenatural dan testimonio de Cristo, testifica Dios juntamente con nosotros con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Que así sea en tu vida, que así sea en mi vida, que así sea en medio de la iglesia del Señor. Si algo este mundo, si algo nuestras naciones en este continente necesitan, es la manifestación de los hijos de Dios, manifestando la sobrenaturalidad de Dios. Dios va a usarte para esto en la medida que lo creas. La próxima clase ya voy a entrar directamente en el tema de
qué es el don de lenguas, qué es lo que es, qué es lo que no es. Y en 2 clases vamos a cerrar esta materia. Te animo ahora a que participes del resumen que nuestros directores nos traen de la clase y luego tomes la segunda clase, que va a ser una materia maravillosa que va a enriquecer tu vida de una manera muy especial. Dios te bendiga mucho. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás? hola Mati, ¿cómo estás? Bueno, ahí saludamos. Yo me estoy sumando ahora al break, no pude estar en la introducción. Aprovecho para saludar ahí a todos los alumnos del segundo año. Bueno, qué arranque tuvimos, ¿no, Gonza? Tremendo, la verdad, tremendo. Vino muy bien la introducción en general a los dones, así que Bueno. realmente creo que nos va a servir de base para todo el resto del año esta introducción. Sí, 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 creo que orienta bien todo lo que vamos a ver, digamos, como que nos marca bien el norte de todo lo que vamos a aprender en la escuela. Y antes de meternos en el resumen y de ir charlando con Gonza acerca de la clase y leyendo sus comentarios, aprovechamos para decirles que ustedes aprovechen este tiempo si quieren ir al baño, si quieren buscar algo para tomar, algo para comer. Ahora en unos minutitos nada más ya largamos con la segunda materia, con la segunda parte del día de hoy, así que aprovechen este tiempo para hacer ahí un mini descanso. Sí, es verdad. Bueno, no sé qué te llamó más la atención, si viste a alguien ahí primero para saludar y si no, qué te llamó la atención la clase en particular de la de hoy, ¿no? Sí, a ver, bueno, ahí saludamos a la gente que nos está saludando, Graciela Pereira, bueno, está Isabel Álvarez, Rosario Vera, Pedro de Lupí, Guillermo Fender, bueno, los bendecimos a todos, los saludamos, que bueno que puedan estar compartiendo ese espacio de aprendizaje juntos. Yo te diría, Gonza, que tal vez una de las cosas que más me llamó la atención es, lo pensaba ahí mientras veía la clase, es esta confusión que hay a veces dentro de la iglesia, dentro de los hermanos en Cristo, acerca de que los dones ya caducaron, como ya cumplieron su tiempo, ¿no? Y cómo esto, obviamente que ninguno lo hace con malicia, pero cómo esto es algo que el enemigo aprovecha para que la predicación del evangelio esté renga, o sea, no esté acompañada por la pata de milagros, sanidades, del poder sobrenatural de Dios, deshaciendo justamente las obras del enemigo. Sí, exacto. Mira, esta semana justo eh, escuchaba una palabra que tenía que ver con esto, ¿no? Y que hablaba de lo siguiente. Eh, y como hacía una caricatura del momento en que Abraham quiere matar, Abraham, digo, cuando van a matar a Isaac, ¿no? Sí, bien digo, Abraham lo va a matar a Isaac y escucha la voz de Dios que lo frena en ese momento, ¿no? Y la alegría que tenía Isaac porque Abraham seguía escuchando la voz de Dios, ¿no? Exacto. Y que no se había quedado con lo anterior, ¿no? Entonces, lo que decía quien enseñaba era que qué bueno, que cuántos Isaac han muerto porque escucharon la vieja voz de Dios y no escucharon el hoy, la voz de Dios, ¿no? Así que Es esto una también confrontación aplicado a los fuerte dones. eso. Sí, sí. Sí, Una, es una buena forma de verlo. Sí, yo pensaba, bueno, siguiendo con esta misma temática, o sea, pensaba dos cosas, ¿no? Cómo tenemos que esperar que esto ocurra porque, como decía Carlos, ¿no? Está en la gran comisión, dijo, estas señales acompañarán a los que creen, o sea que tenemos que vivir con esa expectativa y si no lo estamos viendo, no es algo para quedarnos de brazos cruzados, sino para decirle, bueno, Señor, quiero experimentar esto porque está en tu palabra, es tu promesa y no solo que es tu promesa, sino que es la comisión que nos ha dejado a todos nosotros como creyentes. sí, sí, a mí cada vez que leo el cierre ahí en Mateo, en Marcos capítulo 16, el cierre del libro de Marcos, cuando, digamos, da una gran comisión como la de Mateo, pero ampliada, ¿no? Vayan y sanen los enfermos y pisen serpientes y no se van a morir y, bueno,
vivir eso, ¿no? Esa expectativa y no permitir que, que, que viejas enseñanzas o que cuestiones que hemos venido escuchando, ¿sí? No con malicia ni con mala intención, sino porque fue lo que aprendieron, eh, opaquen de alguna manera todo lo que Dios quiere desatar a través nuestro como iglesia en este tiempo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es muy importante eso, también todos nosotros, ¿no? Como, bueno, algo lo vamos a ir viendo después en el Lama, pero como hijos de Dios, como creyentes, hacer esta evaluación a ver de que, porque muchas de estas cosas a veces, como decíamos, no es de malicia, sino que tal vez son viejas cosas que hemos aprendido, cosas que tal vez no hemos revisado, y hacer una autoevaluación guiados por el Espíritu para decir, bueno, a ver, ¿cómo me aproximo a este versículo? ¿Lo creo realmente? ¿Lo estoy viviendo? ¿Lo estoy buscando vivir? O, como decía Carlos, le estoy arrancando ahí algunas páginas a mi Biblia, ¿no? Y como decíamos, no es desde un lugar ni de castigo ni de culpa, sino de poder experimentar y vivir la sobrenaturalidad de Dios en nuestro día a día y en nuestra misión diaria, ¿no? Obviamente no solo en la iglesia, sino 24/7, ¿no? Donde a cada uno le toque moverse. Amén, amén, amén. Para la misión, definitivamente, es para la misión, para la misión, para la misión y solamente para la misión. ¿Sí? No es para mejorarnos a nosotros, es para dar, para bendecir, para repartir todo lo que tenemos de parte de Dios. Bueno, ya se está haciendo la hora, ¿no, Mati, de ir a Se la está haciendo la segunda hora. clase? Sí, sí, sí. Hago yo la Eh, introducción para que Mati no tenga que hacer la propia, pero arranca con Matías con la clase de ayuno y oración, así que la primera clase, vamos, como dijo el pastor Carlos, vamos a tener 3 clases de ayuno y oración, así que arranca hoy la clase de Mati, yo ya vi el resumen, Mati, así que entiendo que está muy buena, así que no se la pierdan. bueno, gracias, Gonza. Y bueno, sí, ya estamos en hora y saludamos a las personas que están siguiendo la clase, todos los mensajes. Bueno, agradecemos siempre la calidez y el acompañamiento de siempre. Los dejamos con la clase. Que Dios los bendiga y estén atentos ahí a los links que les van a llegar, que tienen que estar por llegar pronto, los links a los grupos de segundo año Exacto. para conectarse a los laboratorios una vez que termine la clase. Mientras estemos escuchando la clase van a recibir el link y el ejercicio para hacer en el Lama, así que ahí estén atentos a la comunicación y ahí veo ahí en el chat que se está comunicando la gente que no estaba en algún grupo y demás. Tranquilos, van a estar todos, ¿sí? Los vamos a ir contactando, los vamos a ir agregando, así que no se preocupen, estamos trabajando en eso, están los chicos ahí trabajando mientras estamos escuchando las clases, ¿no? Así que, bueno, nos vemos al final de la clase, que Dios los bendiga y les enseñe el Espíritu Santo a través de Matías. Los bendecimos. Adiós. Bueno, qué bueno poder estar compartiendo con ustedes una nueva clase de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Tenemos la convicción de que este nuevo año el Espíritu Santo nos va a introducir en un nivel más profundo y nuevo en nuestra intimidad con Él, entendiendo siempre que todo lo que nos es impartido en esa relación no es para nuestro disfrute personal, sino que para que lo multipliquemos en donde sea que nosotros nos movamos. Y es justamente por eso, porque queremos ir más profundo en el río del Espíritu Santo, que vamos a dedicar 3 martes a enseñar acerca del ayuno. Tal vez si pensamos en Escuela de Ministerio Sobrenatural, el ayuno no es lo primero que se nos viene a la mente, porque lo asociamos solamente a una práctica, a una disciplina espiritual. Pero como veremos en estas clases, el ayuno es una herramienta tremendamente valiosa para conectarnos con el Espíritu Santo y con su agenda. Para eso debemos empezar por el principio. ¿Cuál es el sentido u objetivo del ayuno?
Básicamente, para responder en pocas palabras, podríamos decir que el ayuno consiste en privarnos de alimento físico o cosas que nos gustan para experimentar al Señor como nuestro máximo placer y prioridad, como nuestra principal fuente de sustento. Nos privamos de cosas que, por más buenas que sean, corremos el riesgo de que nos dominen para crecer en dominio propio y usar ese tiempo para buscar más del Señor. Mediante la privación y relegación de nuestros deseos, nos enfocamos en el Espíritu Santo y nos volvemos más sensibles a su voz, a su guía y a su dirección para nuestra vida. De esto se desprenden dos conceptos muy importantes que tenemos que tener presentes cada vez que encaramos un ayuno, como lo estamos haciendo ahora, toda la iglesia, toda la familia junta, o cualquier ayuno que vos hagas más adelante. Primero, es importante entender que el ayuno no es un método para conseguir que Dios nos dé cosas, como una forma de torcerle el brazo a Dios. Si yo vengo orando hace tiempo por algo en especial, que todavía no recibimos una respuesta, que todavía no vi los resultados que yo quiero, entonces le agrego el ayuno como para terminar de convencerlo a Dios, como para terminar de forzarlo a que me responda, no voy a ver muchos resultados. Tampoco es una forma de ganarnos su bendición mediante el esfuerzo. Si encaramos el ayuno de esta manera, cuando lo terminemos y no veamos los resultados que deseábamos, solamente vamos a acumular más frustración. No tenemos que olvidarnos que todo lo que recibimos de parte de Dios es por gracia, y Él es nuestro Padre de amor perfecto que nos ama y tiene en su corazón el deseo de darnos lo mejor siempre. Por eso no necesitamos convencerlo con un acto o ritual religioso. Lo segundo que tenemos que entender y tener presente a la hora de ayunar es que el ayuno es solamente el método, no es el fin. El objetivo no es la privación en sí misma, no es ver si puedo aguantar X cantidad de tiempo sin comer o sin hacer algo en particular, y que si en algún momento flaqueo, si termino cayendo, si termino cediendo, quiere decir que fracasé. De ninguna manera. El ayuno es solamente el medio, porque el fin es crecer en una nueva, más íntima, profunda, fluida, poderosa relación con el Espíritu Santo. La privación, si no es acompañada por una búsqueda renovada e intencional por más del Espíritu, va a producir en nosotros muy pocos resultados. Nuestra meta nunca tiene que ser cumplir con el tiempo que nos propusimos, sino experimentar una creciente comunión con el Espíritu Santo. Por eso la motivación siempre tiene que ser una mayor hambre por su presencia, experimentar el hambre física o la privación para poder experimentar así la llenura del pan del cielo, Jesucristo, y experimentarlo a Él como nuestro mayor placer, como nuestro mayor deleite. Tenemos que encarar este o cualquier ayuno con mucha expectativa por encontrarnos con el Espíritu Santo en un nuevo nivel de intimidad. Así que habiendo hecho esa introducción y entendiendo el verdadero fin del ayuno y con qué motivación debemos encararlo, quiero hablarte acerca de las cosas que, en primer lugar, el ayuno nos ayuda a combatir, lo que podemos esperar experimentar mediante el ayuno y, por último, hablarte del ayuno como una herramienta para convertirnos en transformadores de la realidad. Así que primero déjame hablarte de las cosas que el ayuno nos ayuda a combatir. Y como número uno está el sentido de saciedad. Dice el Salmo 145, versículo 16, cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Este salmo nos dice algo que parece muy obvio, pero que muchas veces en nuestra vida espiritual olvidamos o descuidamos. Y es que para poder ser saciados tenemos que tener hambre y sed. Cada vez que vamos con hambre y sed a la presencia de Dios, tenemos la promesa de parte de Él de que nos iremos saciados. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos hambre? ¿Qué pasa cuando ya estamos llenos y no queremos eso nuevo del Espíritu? Muchas veces creemos que el peor momento o uno de los peores momentos de nuestra vida cristiana es cuando estamos secos, cuando estamos fríos, cuando nos sentimos en un desierto, pero es esa sequedad, es ese tiempo árido que nos vuelve conscientes de cuánto necesitamos del Señor y nos hace ir corriendo a buscarlo. Por el contrario, cuando nos sentimos que estamos bien, cuando nos sentimos que no estamos atravesando ningún momento difícil, que así estamos tranquilos, es cuando corremos el riesgo de entrar en una meseta espiritual. El ayuno viene justamente a romper con eso, viene a romper con la monotonía, rutina de lo conocido, viene a romper con nuestro sentimiento de saciedad, de que así estamos bien. Tenemos delante nuestro al Dios siempre por ser conocido, al alfa y omega, al principio y el fin. Por eso tenemos que procurar siempre tener nuestra hambre por más activa, la santa insatisfacción por más del Espíritu Santo. Como decíamos recién,
no podemos ser saciados, no podemos recibir lo nuevo del Espíritu si no tenemos hambre. Por eso el ayuno nos ayuda a combatir la hibernación espiritual, para que al sentir hambre física clamemos a Dios por más del Espíritu Santo. Clamemos a Dios para que Él abra nuestro hambre espiritual. La segunda cosa que nos ayuda a combatir el ayuno es la cultura de este mundo. Dice este pasaje de Gálatas, a partir del versículo 13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Esto es Gálatas, capítulo 5, versículos 13 y 15. Vivimos en una cultura del consumismo extremo. Consumo de cosas, de bienes materiales, de drogas, de sustancias, hasta de personas mediante relaciones pasajeras, ausentes de compromiso. Incluso de consumo religioso por medio de un evangelio no bíblico, consumo de programas eclesiales, cultos, prédicas como si fuesen un show o un espectáculo. Vivimos en una cultura que celebra y promueve la satisfacción individual, que yo puedo hacer lo que quiera cuando tenga ganas, sin privarme de nada, sin que nadie me imponga nada. Como ya nos enseñó muchas veces el pastor Carlos, vivimos en una cultura hiperindividualista, que tiene al yo en el centro de la escena como protagonista estelar. Pero como dice Pablo en este pasaje, cuando le damos rienda suelta a nuestras pasiones, a los deseos de nuestra carne, cuando nos dejamos influenciar por la cultura consumista e individualista que gobierna este mundo, no hacemos más que devorarnos y destruirnos entre nosotros. Por eso el ayuno es fundamental, porque viene a ayudarnos a combatir la cultura imperante. En un mundo donde se celebra la autogratificación y el consumo, nosotros elegimos postergar nuestros deseos para ponerlo a Dios en primer lugar, para experimentarlo a Él como nuestra plenitud. Porque el ayuno es una forma de morir a nuestro yo, que pretende ocupar el lugar central en nuestras vidas para que Cristo viva en nosotros, menguar para que Él crezca. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo les decía: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Las personas necias piensan que no son tan influenciables por la cultura de este mundo, que el consumismo, el hiperindividualismo no tiene ese efecto en ellos, porque en líneas generales ellos están bien con Dios, se congregan, participan de las actividades de la iglesia, pero Pablo nos exhorta diciendo que los días son malos, es decir, que la cultura de este mundo es mala, es nociva, tiene una influencia negativa en nosotros, así que debemos ser sabios y aprovechar al máximo cada momento, apartando tiempo para ayunar y buscar intencionalmente por más del Espíritu. La tercera cosa que el ayuno nos ayuda a combatir es el ruido y las distracciones de este mundo. Dice este pasaje de Colosenses: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Los Colosenses 3, versículos 1 y 2. Siguiendo con el punto anterior, otro rasgo distintivo del tiempo en el que vivimos hoy es el constante bombardeo de entretenimiento que atenta contra cualquier tiempo de ocio o tranquilidad que invite a la reflexión. Vivimos en un mundo que, ya sea por redes sociales, videojuegos, series, películas, televisión, busca mantenernos constantemente estimulados, entretenidos, enganchados. Y eso, sumado a las agendas cargadas de actividades que todos tenemos, termina llevando a las personas a vivir siempre ocupadas, pero hiperconectadas, pero desconectadas de las necesidades a su alrededor. Y lo paradójico es que este sobreestímulo termina generando en las personas una sensación de apatía que lleva al desgano, al desinterés, al aburrimiento, falta de pasión. Todo esto son cosas que el enemigo quiere usar para que nos mantengamos nosotros distraídos, desenfocados, lejos de conectarnos con nuestra verdadera misión acá en la tierra y lejos de conectarnos con nuestra verdadera fuente de pasión. El ayuno nos ayuda a combatir todo este ruido, todas estas distracciones que buscan encerrarnos en ese círculo vicioso de esperar ser entretenidos, pero siempre apáticos. Porque el ayuno nos lleva a apartar tiempo para enfocarlo en la búsqueda de Dios. Cuando mediante el ayuno nos humillamos delante de su presencia, lo que hacemos es apartarnos de lo ordinario para buscar al extraordinario. Dejamos de mirar lo visible para fijar nuestros ojos en el invisible.
Nos alejamos de lo común, de lo rutinario, para poder experimentar lo sobrenatural. Por eso dice Pablo en Romanos 8:6 que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el libro de Isaías hay una promesa tremenda, en el capítulo 30, versículo 21, que dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Señor dice en este pasaje que quiere guiarnos. Dice que nuestros oídos oirán palabra que nos diga qué camino tomar y por dónde no debemos desviarnos. El ayuno entonces es una herramienta poderosa para callar todo el ruido a nuestro alrededor, las distracciones e interferencias de este mundo, para volvernos más y más sensibles a su voz y así vivir en el centro de su voluntad. Hasta acá con la primera parte de la clase de qué cosas el ayuno nos ayuda a combatir. Ahora quiero hablarte de qué cosas podemos esperar, experimentar en nuestro tiempo de ayuno. Número 1, revelación acerca de nuestro propósito. Dice este pasaje extraordinario de Juan, es Jesús el que está hablando, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Como venimos diciendo, cuando ayunamos, apartamos tiempo para buscar más de Dios, dejando de lado otras cosas importantes en nuestra vida, así lo ponemos a Él verdaderamente en el primer lugar de nuestra vida. Eso nos lleva a afinar nuestros sentidos espirituales para volvernos más sensibles a su voz. Y uno de los aspectos sobre los cuales Dios quiere traer luz en nuestra vida es nuestro propósito. Vos y yo fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, antes de ser concebidos, para hacer algo trascendente, para hacer algo que tenga impacto y cambie la realidad de las personas y ambientes alrededor tuyo. Y Dios no quiere solamente darte revelación acerca de eso, sino que Él quiere activarte para que empieces a vivir esto ahora. Tal vez vos nunca tuviste mucha claridad acerca de tu propósito, o tal vez sí recibiste palabras en algún momento, pero tal vez distintas situaciones de la vida te fueron alejando y eso quedó olvidado. Esas palabras que habías recibido quedaron en el olvido, tal vez tuviste que enfocarte en otras cosas y pensás que el tiempo para aquellas promesas de Dios sobre tu vida ya pasó. Ahora déjame decirte lo siguiente, nuestro Creador es el más interesado en que conozcamos nuestro propósito. Por eso en este ayuno que estamos haciendo y en cualquiera que hagas más adelante, apartá tiempo para buscarlo en silencio. Apartá un tiempo para estar en silencio delante de su presencia y vas a ver cómo Él va a traer revelación a tu vida, va a traer a memoria esas palabras que habías olvidado, va a resignificar eventos de tu pasado y te van a causar en tu propósito, porque no te olvides que dones y llamamientos son irrevocables. La segunda cosa que podemos esperar en el ayuno es que el Espíritu Santo va a impartirnos identidad y paternidad. Dice este pasaje de Mateo: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, Mateo capítulo 4. Seguramente uno de los relatos más famosos de ayunos que encontramos en la Biblia es el ayuno de 40 días que hace Jesús luego de haber sido bautizado. ¿Te acordás el relato? Dice la Biblia que luego de haber sido bautizado, luego de escuchar la voz del cielo que decía que Él era el Hijo amado de Dios en quien Él se complacía y de haber recibido la visitación del Espíritu Santo como una paloma, Jesús es llevado por el mismo Espíritu al desierto, donde luego de haber ayunado por 40 días viene el diablo a tentarlo. Y la tentación del enemigo estaba apuntada a lo más importante, a la identidad de Jesús como Hijo amado de Dios. Si el diablo podía hacerlo dudar de la paternidad de Dios sobre su vida, entonces toda la personalidad de Jesús, su identidad y su propósito iban a estar en riesgo. Pero justamente en la intimidad de esos 40 días de ayuno, el hambre física de Jesús lo llevó a una búsqueda más profunda que consolidó definitivamente su identidad de Hijo de Dios, de Hijo de un Padre de amor perfecto que lo llena todo. Fue un hambre física, pero que definitivamente llenó todo vacío. Viendo esto nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué nosotros? ¿Aplica este relato para nosotros o era solamente para Jesús que tenía la misión de la cruz? ¿Por qué tanto énfasis en la paternidad? La realidad es que absolutamente todos nosotros tenemos vacíos, tenemos un hambre basal que lamentablemente a veces no terminamos de llenar. Es el hambre de sentirnos plenos, amados incondicionalmente, seguros, aprobados, aceptados, llenos. Y ese hambre
solamente puede ser saciada por la paternidad amorosa y perfecta de nuestro Dios. El pastor Carlos nos ha explicado muchas veces que todas las problemáticas humanas encuentran su origen en falta de paternidad o en distorsión de paternidad o paternidades destructivas. Y luego la gente se pasa la vida intentando llenar ese vacío, buscando suplir esa carencia que en realidad solamente puede ser plenamente satisfecha por Dios. Por eso en este ayuno que estamos haciendo juntos, este ayuno al que el Espíritu Santo nos ha convocado, o cualquier ayuno que más adelante el Espíritu te llame a hacer, podés estar seguro de que uno de los temas centrales en su agenda será este. Que en ese tiempo de intimidad, que en ese tiempo de hambre, vos puedas recibir más profundamente tu identidad de hijo amado, de hija amada por su Padre Celestial. Con un amor que lo llena todo, que nos da identidad, que nos da propósito, que nos hace sentir seguros, sin temor a fracasar, sin temor a ser rechazados, porque nuestra valía, nuestra estima, nuestra aprobación viene de Él. Este es un tema central y nos aplica a todos, porque nuestro Padre quiere que vivamos vidas plenas y donde sea que estemos, manifestemos nuestra identidad como sus hijos y sus hijas. Acordate lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. La creación entera aguarda la manifestación de los hijos y las hijas de Dios. Y el diablo sabe bien esto, por eso va a tratar de minar tu identidad, para que vos no te manifiestes como hijo, para que vos no te manifiestes como hija, desatando todo lo que Dios puso dentro tuyo. Este mismo relato del ayuno de Jesús, pero en el Evangelio de Lucas, termina diciendo en el versículo 14, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Cuando ayunamos, cuando apartamos tiempo para un encuentro íntimo con el Padre, es un tiempo donde el Espíritu de adopción viene a grabar firmemente tu identidad de hijo, tu identidad de hija, viene a firmar tu identidad para que no seas más engañado, engañada por el enemigo, y luego de ese ayuno vas a volver a tu Galilea, a tu trabajo, a tu facultad, a tu ambiente donde vos te movés, con una llenura nueva del Espíritu, lleno del poder del Espíritu Santo, porque vos ya sabés quién sos, y rápidamente eso se va a notar, rápidamente se va a correr la voz de que hay un hijo, de que hay una hija de Dios manifestando plenamente su identidad, haciendo las obras del Padre. Y lo tercero que podemos experimentar es avance en procesos. Cuando Jesús enseñó acerca del ayuno, dijo lo siguiente: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Eso es Mateo 6, versículos 16 al 18. En este pasaje Jesús nos advierte de que no encaremos el ayuno como un motivo de orgullo espiritual, de sentirnos más espirituales que otros por estar ayunando. No quiere decir que no podamos contar que estamos ayunando. De hecho, ahora estamos en un ayuno corporativo, toda la congregación está ayunando, así que no necesariamente eso tiene algo de malo, pero la motivación de nuestro corazón no tiene que ser que la gente se entere o se asombre de mi espiritualidad. Sin embargo, Jesús nos habla de una recompensa para aquellos que ayunen con la motivación correcta. Como decíamos al principio de la clase, no ayunamos para convencer a Dios de que nos dé algo, así que la recompensa de la que está hablando Jesús no es la respuesta a mi petición, sino que está hablando de otra clase de recompensa. El texto dice que tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Dios quiere darte victoria justamente en esas áreas secretas, en las cuestiones de nuestro mundo interior que nadie conoce. Pecados, nuestro orgullo, ego, celos, envidias, amarguras, resentimiento, falta de perdón. Muchas veces cuando encaramos un ayuno tenemos en mente las manifestaciones externas de la búsqueda de Dios, las experiencias sobrenaturales visibles. Y si no las vemos, a veces los pocos días de haber comenzado el ayuno, corremos el riesgo de frustrarnos, pero no tenemos que olvidarnos el motivo principal del ayuno, es la búsqueda de más de Dios, no de más de sus manifestaciones externas. A través del ayuno, Dios quiere enfocarse en trabajar en nuestro mundo interior, en moldear nuestro carácter conforme a su carácter para que podamos luego reflejarlo. El ayuno es la manifestación externa de nuestra decisión a morir a nuestro yo para dejar que el Señor nos opere internamente. Las manifestaciones externas serán luego el resultado natural
de los cambios poderosos que Dios hará en nuestro interior. Por eso es tan importante que nuestra búsqueda por más dejamos que sea Él quien nos hable, que pasemos tiempo en silencio, como decíamos antes, que Él ponga el tema, que sea el Espíritu Santo quien marque la agenda de ese tiempo. En los próximos días tenemos la convicción de que en este ayuno comunitario veremos victorias maravillosas sobre nuestras vidas. Proyectos que nunca se concretaron y que habían nacido en el corazón de Dios volverán a estar en el centro de la escena o incluso se concretarán en estos días. Sueños que habían quedado olvidados, que nos habíamos resignado por el fracaso, volverán a estar vigentes y tendrán avances significativos. El poder del ayuno desligará lo trabado, pero no porque sea algo mágico, sino porque el ayuno nos conduce a mirar nuestras vidas y darle lugar al Espíritu Santo para que Él trabaje en ellas y sea Él quien cambie, quien corrija, quien sane lo que estaba impidiendo el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Por eso no abortemos los procesos. Busquemos a Dios con la motivación correcta y dejemos que sea Él quien moldee nuestro carácter y nuestro mundo interior. Pronto vendrá el resultado externo, pero que será posible solamente por la intimidad maravillosa que sembraste con el Espíritu Santo. Hasta acá con el segundo punto de la clase de lo que podemos esperar del ayuno. Obviamente que estos puntos no son orientativos, hay más cosas que podemos esperar, esto no limita obviamente el obrar del Espíritu Santo. Ahora, yendo al tercer y último punto, cómo el ayuno es una herramienta que nos transforma en, valga la redundancia, transformadores de la realidad. Primero, ayunando por un avivamiento. Dice este pasaje del profeta Joel: entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. El libro de Joel comienza reflejando un panorama completamente desolador de cómo se encontraba el pueblo de Dios. Producto de vivir reiteradamente en pecado y de espaldas a Dios, habían dejado a la nación viviendo en extrema pobreza, en precariedad en todos los aspectos sociales, en un estado de profunda crisis, lleno de problemáticas de todo tipo. Lee el capítulo 1 de Joel y vas a ver que el panorama es completamente desolador. Y lamentablemente, esta descripción puede aplicar también a casi todos o a la mayoría de lugares en nuestro planeta, seguramente algunos más que en otros, pero elementos como pobreza, miseria, conflictos bélicos, destrucción ambiental, discriminación, violencia, desigualdad, crispación, son escenarios más que repetidos. El mundo en el que vivimos hoy necesita desesperadamente de un avivamiento, de un derramamiento del Espíritu que transforme vidas y realidades y que vuelva el corazón de la gente hacia Dios. Y es frente a este contexto complejo que veíamos en el libro de Joel que Dios convoca al pueblo a ayunar. Generalmente, cuando pensamos en avivamiento y en el libro de Joel justamente, se nos viene a la mente el maravilloso pasaje que dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Pero esta promesa extraordinaria comienza diciendo: después de esto. ¿Después de qué? Después del ayuno conjunto del pueblo, de la asamblea solemne y de clamar, es que el Señor envía el derramamiento de su Espíritu. Por eso, si queremos un avivamiento que sane y restaure nuestra nación, nosotros como el pueblo de Dios tenemos que estar habituados a la práctica del ayuno y aquel clamor. No debemos confundirnos igual, no es una acción humana lo que desata el avivamiento, pero nuestra espera por el avivamiento nunca debe ser pasiva, sino activa. Debemos ayunar y clamar por el avivamiento, porque eso nos llevará a arrepentirnos por el estado actual de nuestras ciudades y naciones y porque nos llevará a conocer más el corazón de Dios, a sentir el dolor que Él siente por los perdidos, por los alejados, por los que pasan por este mundo sin conocerlo. Y esta experiencia nos llevará a no quedarnos de brazos cruzados frente a la necesidad, sino a actuar, a dar respuesta haciendo las obras del Padre. El segundo punto de cómo el ayuno nos ayuda a convertirnos en transformadores de la realidad, es que nos lleva a convertirnos en guerreros espirituales. Dice este pasaje de Jesús cuando le habla a Pedro, dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, versículos 18 y 19. Siguiendo con el punto anterior, nosotros no podemos ignorar el trasfondo espiritual de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Si frente a todos los problemas que enfrenta el mundo hoy los encaramos solamente como el resultado de malas políticas, de liderazgos corruptos, ya sea estatales, ya sea empresariales, privados, lo que sea, estaremos viendo solo un aspecto de la problemática. Pero la Biblia nos enseña con claridad la existencia de poderes espirituales del diablo que tienen como objetivo robar, matar y destruir, que tienen el mundo bajo opresión. Por eso el ayuno no es solamente un tiempo de privación personal para experimentar una renovación espiritual, sino que también el ayuno es un acto de guerra espiritual que ayuda a despejar los cielos. La guerra espiritual es esencial para la victoria acá en la tierra. El enemigo no soltará la vida de nuestros seres queridos, de las personas que nos rodean, a los ambientes donde nos movemos, sin luchar. Obviamente que el venir a Cristo es una decisión personal e individual de cada persona, pero hay una influencia del enemigo para mantener a las personas cegadas, así no resplandece sobre ellas la luz del Evangelio. Por eso tenemos que levantarnos con la autoridad delegada por Dios y orar, atando al enemigo y desatando a las personas oprimidas por él, decretando libertad sobre sus vidas. Ahora, hay una doble aclaración muy importante que debemos hacer en este punto. Primero, solo tenemos autoridad cuando nos encontramos bajo autoridad. Y segundo, no podemos ir en contra de ningún espíritu inmundo que tenga dominio sobre nuestra vida. La obediencia no es una cuestión privada ni individual, sino que también afecta a nuestro entorno y la manera en que Dios nos va a poder usar. Por eso el ayuno es fundamental, porque en nuestra intimidad con el Espíritu, Él nos va a revelar aquellas áreas de nuestra vida que todavía no están bajo el gobierno de Cristo, para que seamos libres y nos rindamos por completo a Él. De esa forma nos vamos a volver nosotros en agentes de libertad en nuestro entorno. Y lo tercero, el ayuno es una herramienta para que nos convirtamos en transformadores de la realidad, porque nos permite experimentar diariamente la gloria de Dios. Dice este salmo maravilloso: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Como venimos hablando a lo largo de la clase, la idea del ayuno es que al experimentar hambre física, nuestro apetito espiritual sea también abierto y tengamos el mismo anhelo que refleja David en este salmo, donde exclama que su alma tiene sed de Dios, cual tierra árida y seca, para ver la gloria y el poder de Dios. Estamos hablando del ayuno como herramienta para volvernos transformadores de la realidad, y este punto es central. Como nos ha enseñado el pastor Carlos ya muchas veces, lo que hará que los no religiosos entreguen su vida a Cristo es una iglesia que vive cotidianamente bajo la gloria de Dios, una iglesia verdaderamente encendida por el poder del Espíritu. El ayuno tiene que ser un impulso para que tengamos una vivencia cotidiana de lo sobrenatural, una manifestación creciente de la gloria de Dios en cada uno de nosotros y la iglesia como cuerpo. En medio de las situaciones complejas que vivimos hoy, ya sea en materia económica, social, salud, lo que sea, en medio de las densas tinieblas que cubren nuestro país y el mundo, la única manera de enfrentar todo esto y salir victoriosos es con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso esta experiencia de la gloria de Dios tiene que volverse más y más cotidiana en nuestras luchas diarias, no solamente en el rato del fin de semana que dura el culto. Como dice David en este salmo, así como él había visto la gloria y el poder de Dios en el santuario, él anhelaba ver esa manifestación en los lugares secos y áridos, es decir, en los lugares de necesidad, de oscuridad, de desolación. Y obviamente esta manifestación de la gloria no es solamente para nuestro beneficio o para nuestras victorias personales, sino que es para llevar el poder sobrenatural de Dios a los problemas de la gente, a responder a la necesidad de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de la facultad, con el poder del cielo. Es volvernos reconstructores de una sociedad rota, pero hacerlo ungidos por el poder de lo alto. El ayuno nos impulsa a una nueva experiencia de la gloria de Dios que nos llevará a ser transformadores de la realidad. Antes de cerrar,
me parece importante esta aclaración. Nuestra búsqueda por esta unción que transforme la realidad no tiene que hacernos olvidar que en primer lugar nosotros buscamos y adoramos al ungido. Como decíamos al principio, el objetivo principal del ayuno es una creciente intimidad con el Espíritu Santo, es una creciente hambre por más de su presencia, entregándonos completamente a Dios y poniéndolo a Él en primer lugar. Todo lo demás, su impartición de paternidad, su revelación de propósito, el avance en nuestros procesos, el volvernos agentes de avivamiento, de guerra espiritual, en transformadores de la realidad, son cosas que vendrán como resultado de nuestro hambre y predisposición por buscarlo a Él por sobre todas las cosas. Para concluir, déjame cerrar con esa pequeña reflexión. Después de un ayuno prolongado, como el que estamos haciendo ahora, o cualquier ayuno que hagas más adelante, podemos preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué pasará ahora? ¿Volveremos a la antigua normalidad de la rutina, de lo común, de lo conocido? ¿Cómo podemos seguir prolongando esta nueva intimidad con el Espíritu, esta creciente manifestación de su gloria? Porque está claro que no podemos vivir ayunando, no sería algo real y tampoco es algo que el Señor nos pida. En los tiempos del profeta Elías, la nación de Israel experimenta un tiempo prolongado de una sequía terrible. Pero Dios lo manda a Elías, al profeta, al arroyo de Querit, para que él beba del arroyo, y es el Señor mismo quien envía cuervos con pan y carne para que alimenten al profeta durante un tiempo. Así que en medio de la sequía, Elías recibía alimento de forma sobrenatural directamente de parte de Dios. Pero después de un tiempo, dice la Biblia que el arroyo se secó y la provisión de los cuervos cesó. Entonces Dios envía a Elías con la viuda de Sarepta. ¿Te acordás la historia? Esa viuda que estaba a punto de hacer el último pan para su hijo y para ella, y luego dejarse morir de hambre. Pero Elías va y le dice que primero le debe comer a él y le promete que si ella hacía eso, la harina no se acabaría y el aceite no menguaría. Ella termina obedeciendo a Elías y Dios cumple su promesa y la harina no se acaba y el aceite se agota. En nuestros tiempos de ayuno, de intimidad prolongada con el Señor, vivimos algo parecido a lo que vivió Elías en el arroyo de Querit. En medio de las dificultades de este mundo, nuestro alimento sobrenatural viene de parte del Señor y experimentamos la plenitud del Espíritu Santo. Pero cuando salimos, volvemos a la sequía de la vida cotidiana. Y es ahí cuando el enemigo va a atacarte para que vos vuelvas a lo rutinario, para que creas que eso que viviste fue solo una experiencia, algo temporal, algo pasajero. Y ahí es cuando vos tenés que pararte en la enseñanza de esta historia. Cada vez que vos y yo, como la viuda, lo ponemos a Dios en primer lugar, le damos verdaderamente a Él el control de nuestra vida, como lo hizo la viuda, tenemos la promesa de Dios de que su alimento nunca se va a acabar y la unción poderosa del Espíritu va a menguar sobre nuestra vida. Así que tenemos esta invitación de parte de Dios, a vivir un tiempo de ayuno, de intimidad creciente y después, poniéndolo a Él en primer lugar, cada día vivir alimento sobrenatural y unción fresca todos los días que nunca se va a acabar. Aceptemos con expectativa y con gratitud la invitación del Espíritu Santo. Bueno, ahí saludamos a todos los alumnos del segundo año que ya tienen que haber recibido su link de Zoom, así que este es el momento para que se desconecten de YouTube y se metan ahí a los laboratorios AMA para pasar a la parte de activación, ministración y de aplicación de todo lo aprendido.